Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto, realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar, con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras, serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor, con actitud optimista. Todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Hoy es lunes 24 de noviembre del 2025. Estamos enviándote un enorme abrazo, un enorme saludo virtual, cuando menos. Iniciando la semana, estamos en el primer programa de la semana. Hoy lunes 24 de noviembre. Ojalá que nos puedas acompañar. Estamos en vivo completamente y puedes compartir esta emisión en vivo, por supuesto, a donde tú quieras, con quien tú quieras y a la hora que tú quieras. Y también puedes estar seguro de que la garganta no te lastima. Puedes enviar estrellitas, por supuesto, es algo de lo que nos puedes apoyar, y que esto pues nos puede dar la posibilidad de seguir adelante con estas cosas que de repente pues también cuestan. Bueno, dicho lo anterior, sin lamento borincano, hoy te quiero platicar de algo muy especial, sobre todo porque aparentemente no tiene nada que ver con nuestra línea, que es la mejora personal, el crecimiento personal, la superación de uno, la autoayuda, pero también analizar contextos en los cuales la gente se mueve, siente, se relaciona. Y resulta que actualmente, y parece como que está muy de moda, lo cual no deja de ser algo muy relativo, pero vamos a hablar de estos jóvenes que han nacido entre el 2000, bueno, en el 1990 y tantos, y todavía en los 2000, y que llegan a los 15, 18 años más o menos, son jóvenes adolescentes, y que se les conoce con el nombre de la generación Z. La generación Z viene de Zoomer, o sea, del zoom. El zoom es el acercamiento, dicho de una cámara, de un acercamiento fotográfico o videográfico, y entonces viene porque los jóvenes o la generación actual es muy cercana a todo lo que tiene que ver con lo digital, con las redes, con el internet. Así que hoy te voy a platicar acerca de qué sabemos de la generación Z y el despertar de la nueva conciencia, vamos a decirlo de esa manera, que no es otra cosa más que ¿cómo te podría decir? La actitud que los adultos, que a veces no comprendemos a los jóvenes, pasamos por la generación de los baby boomers, que es donde encajamos muchos de nosotros, y luego vienen los millennials, y luego vienen la generación Y, X, etcétera, y hemos llegado ahora a la generación Z. Yo no sé qué siga, pero la generación Z no es porque sea la última de las letras del alfabeto, sino porque tiene un significado, y ese significado es, como te digo, que son de la generación Zoomer, se les llama así. Entonces se reduce a Z, que es el simbolismo de esta generación. Pero ¿por qué hablamos de la generación Z? ¿Qué tiene que ver este programa, esta temática de crecimiento personal con la generación Z? Bueno, déjame decirte que
muchas veces no sabemos cómo tratar precisamente a la gente joven. Me consta, debo decirlo de esa manera, que los jóvenes, muy jóvenes adolescentes que yo he estado atendiendo o platicando o recomendando audios para un crecimiento personal muy bueno, pues son personas que no se sienten, como todos los jóvenes, claro, muy comprendidos, pero finalmente son personajes, son muchachos, son muchachas que me he percatado de que se sienten muy solos. Y vamos a ver por qué puede estar pasando esto y podemos de alguna manera resolver el problema, ¿no? Mira, te decía que los Zoomers o la generación Z son un término muy coloquial para referirnos a esta generación. Nacidos aproximadamente entre mediados de los 90 y principios de los 2010, o sea, es gente realmente muy joven, pero que, eh, pues, bueno, no tan joven, bueno, ya sabes, del 2000, de los 90, y luego pasamos por los 2000 hasta llegar al 2010, y entonces andamos hablando de gente de veintitantos, casi treinta y tantos. Bueno, en fin, hay que sacar las cuentas. Y esta gente joven se caracteriza por ser la primera generación en crecer completamente inmersa en la tecnología, en el internet, en las redes sociales, en todo lo que tiene que ver con el ciberespacio. Ya casi nacieron de internet. Bromeaba un día con un chico que de él surgió esta idea de que pues estábamos bromeando y algo sugirió de que a él lo habían concebido por internet. Claro, era una broma, pero los nuevos digitales o los nativos digitales, como se les conoce también, se distinguen por su conexión digital, su diversidad y una creciente conciencia social y ambiental. De ahí que de repente parezca o lleguemos muchas veces equivocadamente a la única conclusión de que la generación Z, como nos hizo creer, no sé, el gobierno, las publicaciones, que son revoltosos, pero sabes, la verdad no es exactamente así, porque los nativos digitales están muy familiarizados con Internet, como te decía, con los smartphones, con los juegos de video, redes sociales, desde muy chiquitos, desde muy jóvenes, lo que moldea su forma de comunicarse e interactuar, y que muchas veces los adultos me da la impresión de que no los entendemos exactamente así, porque pues seguimos educando a los hijos a la usanza de posiblemente de nuestros padres, y si si nuestros hijos son muy jóvenes, digamos de los 80, 70, bueno, 80 para acá, pues tienden a educar a sus hijos, yo creo que de una manera mucho más moderna, pero igual, como que pues todas las generaciones tenemos que ajustarnos. Son la generación más diversa étnicamente hasta la fecha, porque pues hay de estos jóvenes muy inquietos, muy conscientes de lo social, muy conscientes de lo ecológico, pues prácticamente en todo el mundo. Y entonces están muy involucrados en temas sociales, están muy involucrados en temas políticos, como lo hemos visto, y no me extraña, ¿sabes? Porque creo que si revisamos las generaciones hacia atrás, bueno, pues siempre se estigmatizan a los jóvenes como los rebeldes, los revoltosos, los que traen nuevas ideas, los que pueden cambiar al mundo, lo cual es muy normal, pero los Z, la generación Z, utilizan muchísimo más las redes sociales para organizarse, para promover el activismo, como lo hemos visto, y parece como que es su única vía de comunicación y de acuerdo,
porque a mí sí, la verdad, me sorprendió, no me extrañó, pero sí me sorprendió la velocidad con la que los jóvenes de esta nueva generación se comunican a través de las redes. Pues yo, como muchos, ¿no? Pues yo tengo mi WhatsApp y me comunico con los deditos y como que está muy lenta la cosa, ¿no? Pero hay chicos que se comunican ya a través de otras plataformas que saben muy bien cómo utilizarlas y yo he visto, he sido testigo de cómo utilizan las redes muchos jovencitos y pues yo me quedo callado porque no quiero meter la pata ni hacer preguntas tontas porque se preocupan por muchas cosas de las cuales pues uno no tiene plena conciencia de que hay que preocuparse. Por ejemplo, la preocupación ambiental, una preocupación por el medio ambiente, por el futuro de la humanidad, por el futuro del globo terráqueo, por el futuro del mundo. Se enfocan mucho en valores y están dispuestos a rechazar trabajos que no se alineen o no se alineen, como quieras llamarlo, con sus valores, valorando el propósito, la flexibilidad, la responsabilidad corporativa. Y como que incluso yo escuché el otro día a un joven que lo dijo así como que con mucho cuidado, pero no le importaría tanto ganar dinero como mejor hacer lo que le gusta hacer. Bueno, esa es una visión de las cosas. Pues hoy te vamos a platicar de los Zoomers, de la generación Z y de cómo podríamos intentar mejorar nuestro trato con ellos, comprenderlos, porque no se trata de criticarlos, ¿sabes? Sino, ¿por qué, como yo he escuchado de diferentes jovencitos, por qué se sienten tan solos? Bueno, pues vamos a verlo, vamos a tratar de entenderlo. Hoy estamos ya en vivo, vamos a ir rápidamente a nuestra primera pausa del programa. Yo soy Gilberto Marín, estamos iniciando Radioterapia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que los Zoomers o la generación Z, bien llamada, el término Zoom combina de precisamente Zoom, que no tiene nada que ver con la plataforma Zoom, que pues, a lo mejor tiene su origen en que son los creadores, son gente muy joven, gente que ha querido acercarse, porque Zoom viene de acelerar, viene de hacer referencia a la velocidad de la vida moderna, y Boomer, que es la generación anterior, los Baby Boomers, que son precisamente los que vamos a decirlo en términos muy concretos y traduciendo libremente, pues son los jóvenes que aceleran todo el proceso de vida diferente a los Baby Boomers, de la cual pues es una generación a la que pertenecemos muchos de nosotros. Mis hijos, que son millennials, ahora tienen hijos que son generación Z. Entonces ahí va y cada vez va a ser más amplia la conciencia que tenemos de la vida, de lo social, de lo ecológico, de las redes, de la importancia de la inteligencia artificial. Y entonces también el término Zoomer
puede ser una referencia a la aplicación de videollamadas llamada Zoom, como te decía, porque ganó una gran popularidad durante el confinamiento de la pandemia de COVID-19, señalando el periódico, los periódicos, que nos decían que el Zoom se convirtió, aparte de otras plataformas digitales de videollamadas y videoconferencias, que se convirtió en la más utilizada durante la pandemia. Incluso yo conocí el Zoom y luego conocí el Google Meet y otras plataformas durante la pandemia. Yo creo que nunca hubiéramos tenido acceso a ese tipo de tecnologías si no hubiera sido por la pandemia. Entonces, de lo malo también tiene lo bueno. Ahora, fíjate cómo, por el otro lado, la llamada generación Z ha crecido en un mundo que prometía conexión total, que venía así como que, mira, naciste en esta época, naciste en esta generación, y entonces como que, no sé, siento que ha terminado generando una paradoja, porque nunca antes fue tan fácil comunicarse y sin embargo pocas veces se siente tanta distancia emocional. Y te lo digo porque lo he platicado con algunos jovencitos que no tienen una buena comunicación con sus padres, a pesar de que viven juntos, a pesar de que tienen muchas herramientas digitales y que pues tienen y están al día con la tecnología. En sus estudios, en sus escuelas, pues están, digamos, tecnológicamente bien, no muy avanzados como supondríamos que tendría que ser, pero sí lo suficientemente bien y con la tecnología lo suficientemente cerca como para poder desarrollarse en este mundo digital. Y entonces, según los estudios, esta generación Z presenta los niveles más altos de soledad en comparación con los adultos mayores. La pregunta es, ¿por qué se sienten tan solos los chavitos de la generación Z? Porque este dato rompe los patrones históricos de cómo las generaciones vamos buscando pues mayor acercamiento con los jóvenes. Nos ha tocado pues ser jóvenes y luego crecer, ser adultos y luego relacionarnos y luego tener hijos, y esos hijos pues ahora son la generación joven y así sucesivamente. Entonces esta soledad que se le atribuye a la generación Z no se ve igual en otras épocas, según estoy citando no tiene autor este artículo, pero es el artículo de psicologiaymente.com, que nos dice que no siempre implica estar físicamente aislado, sino sentirse desconectado, incluso cuando se tienen a cientos de contactos, amigos en el teléfono, entre los contactos que la mayoría de los jóvenes tienen, que son muchísimos a veces, y que a pesar de estar rodeado de muchos amigos digitales, no se sienten tan felices, vaya. Eso es lo que quiero decir. Y entonces yo he platicado con jóvenes que se sienten muy inseguros, que no tienen un contacto real, físico con el mundo, sino más bien todo se reduce al nivel digital, al nivel cibernético, y entonces como que tienen otro tipo de comunicación, que no es mala. Debo decir que no es mala la comunicación actual de los jóvenes de las nuevas generaciones, pero sí es distinta a la que nosotros teníamos, que bueno, si me reduzco a que cuando nos comunicábamos por teléfono convencional, teníamos que marcar un número, que teníamos que levantar el teléfono, que tenía un cable, que no podíamos alejarnos de allí. Y yo recuerdo que, por cierto, no se me hacía tan extraño, ni tan difícil, ni tan imposible, que si, por ejemplo, tú querías hacer una llamada, pues tenías que llegar a tu casa o tenías que llegar a tu oficina, pero nunca podrías ni imaginarte hacer una llamada desde tu carro, desde la calle, desde algún lugar. Y hasta hubo una época en que yo recuerdo que hablábamos con una persona
y decía, ¿dónde estás? Estoy en el celular. Qué curioso se oye, ¿no? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo creo que voy a tener que ir a una breve pausa e imaginarme que estamos llenos de oyentes porque estoy viendo que solamente hay una persona conectada, dos cuando mucho, y que pues es porque es lunes o porque el tema no es muy importante ni atractivo para mucha gente. En fin, no me quiero imaginar cosas. Yo soy Gilberto Marín, ahorita regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Por qué decimos que los jóvenes actuales de la generación Z, para tratar de conocerla, se sienten solos? Bueno, los expertos dicen que es una condición, es una situación que compete pues no solamente a los jóvenes actuales ni a los más jovencitos de la generación Z, sino que pues a todo el mundo, a toda persona que a pesar de que está conectado, porque pues los millennials, la generación Y y todos, pues realmente, si lo podemos decir cibernéticamente hablando, pues están muy bien conectados. Hay gente que no tiene contacto físico real con mucha gente, pero sí lo tiene a través de las redes, a través de los teléfonos inteligentes y cosas por el estilo, y que incluso yo he conocido y platicado a gente que es mucho más eficiente a través de las redes y la tecnología que en su trabajo personal. Incluso hay gente que, por decirlo de una manera muy extraña, pero no tiene un estilo, no tiene una identidad, no tiene una personalidad propia, porque no se le conoce, simplemente actúa siempre, escribe siempre, se relaciona siempre a través de las redes, y es un poquito raro que tenga contacto social porque no le gusta, porque es muy ermitaño, porque es una persona que se aísla fácilmente, y entonces como que yo siento, tal vez esa sea una explicación de por qué los jóvenes de ahora se sienten solos con relación a los adultos mayores, porque esta soledad no siempre implica estar físicamente aislado, como te decía, sino sentirse desconectado. Incluso aún cuando se tienen muchos contactos en las redes y en el teléfono, etcétera, etcétera, muchos jóvenes describen esa sensación de vacío después de pasar horas en las redes sociales, porque como que bajan de un mundo irreal, cibernético, por ahí puesto en la nube, en el espacio, no sé, y de repente bajan a la vida real. Tratar con la gente, tratar con mamá, tratar con papá, tratar con los hermanos, tratar con los jefes. Y entonces ese cansancio emocional que produce el cambio tan dramático de estar por horas en las redes y luego bajar al mundo real, encaja en espacios donde todos parecen felices, seguros, exitosos, porque no es igual. No sé si te puedas imaginar que el mundo para muchos jóvenes es muy distinto, porque su mundo que construyen y tienen en las redes
y luego tienen que cerrar su teléfono, tienen que cerrar su contacto con el que están hablando, jugando o whatever, y luego tienen que llegar a ser ellos mismos en la vida real. Se les ordenan cosas, se les ponen condiciones, se les ponen límites y como que, ¿no? Es ahí donde yo siento que esta nueva generación Z, pues no solamente cumple su dosis de rebeldía, sino más bien tengo la plena conciencia de que están cumpliendo su dosis de conciencia, de que son más conscientes de que el mundo ya llegó el momento de hacer cambios, grandes cambios, y creo que se van a dar grandes cambios con esta generación cuando estos jovencitos que nacieron en los 90, pues crezcan, sean adultos, sean profesionistas o logren entrar en un mundo muy competitivo que también se les entrena para ello. Y ojo, como dicen los expertos, no es que las personas jóvenes no valoren las relaciones o no se quieran conectar o no sepan cómo hacerlo. No, 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 no. De hecho, muchas personas jóvenes, me consta, buscan vínculos auténticos. Incluso como todos lo hacen, pues intentan enamorarse, intentan relacionarse. A veces no lo logran, a veces sí, como todos, ¿no? O sea, no es típico ni exclusivo de la generación Z, sino que el contexto en el que se mueven y en el que actúan y en el que viven, me parece que no siempre es, digamos, lo más fácil. O sea, el contexto no facilita el hecho de que los muchachos muy jóvenes sean muy sociables, que sean muy conectadores, digámoslo de esa manera, porque las dinámicas digitales, de lo cual podemos conocer mucho o nada, simplemente la presión por destacar, la presión por llegar a ser alguien, la presión por sobresalir y el ritmo acelerado de la vida actual hacen muchas veces o provocan que mantener relaciones profundas sea un reto constante, en primer lugar porque me da la impresión de que no saben. Ahora, si tú tienes un joven Z en tu casa, te darás cuenta de que resulta un poquito complicadillo tratar con ellos, como que no son personas que se conforman con cualquier cosa o de cualquier manera. Y pues de repente, imagínate que tú sientas que tu hijo o tu hija necesitan ayuda, hay que mandarlos al psicólogo porque no entienden, no hacen caso o hacen cosas muy raras que no me gustan. Claro, yo siento que en ese sentido los jóvenes siempre van a hacer cosas que no nos gusten, siempre. Y no se trata de la generación Z, sino de todas las generaciones que ha habido y que se les nombra de tal o cual forma desde que pues se tiene este tipo de conocimiento. Ahora, hablar de las causas de la soledad de la generación Z es como ver un rompecabezas de muchas piezas de esas que son difíciles de armar, pero dicen los expertos que una de las más grandes causas tiene que ver con el entorno digital, porque las redes sociales, aunque ofrecen compañía instantánea, como ya lo sabemos, también generan una comparación constante entre la gente que participa, lo cual nos dice que, o sea, imaginemos cómo podemos entender a un joven entre los 20 y 25 años o algo así. ¿Cómo ve el mundo un joven de esas edades? Los 18, los 16, los 14, los 12, los 13, los jóvenes adolescentes. ¿Cómo se relacionan con el mundo? Muchas veces a través de papá y mamá, en primer lugar. Otras veces a través de sus iguales, amigos, maestros a los que admiran posiblemente y que provocan en ellos un estilo para conectarse con el mundo. Pero si vemos o entendemos o tratamos de observar cómo observan la vida en una versión rara, editada y sin darse cuenta se empiezan a medir
con respecto a otros, a compararse con respecto a otros, y entonces su valor como persona, sus valores como personas son irreales, digámoslo de esa manera, porque no tienen un contexto, me parece como que muy personal, muy propio, muy íntimo, algo que los defina, porque yo no sé a partir de qué edad a mí se me ocurrió ser yo. No, ¿sí me entiendes? O sea, yo pude haber sido una copia de mi padre, una copia de un amigo, o queriéndolo imitar, o queriéndome parecer a alguien, pero no estoy muy consciente a partir de qué momento en mi vida yo dije, ok, ahora voy a ser yo. Estoy seguro de una cosa, cuando lo decidí, empecé a sentirme más feliz, más libre, más contento, más yo, más yo. No, bueno, ¿qué tenemos por acá, señoras, señores? Bueno, pues entonces voy a ir a una nueva pausa para que me acompañes y también puedes escribirnos, por supuesto, puedes acompañarnos en esta versión en vivo, comentarnos tus observaciones y también puedes sugerir temas para el programa, puedes preguntar sobre la promoción 3x2 de audios subliminales, puedes concertar citas para consultas presenciales o en línea a través de Messenger o si quieres a través de radioterapia95@hotmail.com. Blue nails and armor, I can see you in this so small and cry. Tear down your left cheek. Come and tell me your words so bittersweet. I'll kiss you in the moonlight. I'll hold you till you're safe at home. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que los jóvenes de la generación Z o Zoomer, como se le conoce también, no ven la vida tan fácil como nosotros nos pudiéramos imaginar, porque los adultos, bueno, la mayoría, tenemos la idea de que los jóvenes tienen una vida regalada porque pues nosotros se las damos, los mantenemos, los cuidamos, los estudiamos, los protegemos, etcétera. Pero yo creo que de alguna manera esta felicidad un poquito extraña, como que regalada, pues afecta realmente la autoestima y provoca el famoso FOMO, o sea, el miedo a quedarse fuera de alguien, que es Fear of Missing Out, ¿no? Creo que eso es lo que significa FOMO, o sea, el miedo a quedarse fuera de algo o el miedo a perderse de algo. Y es lo que pasa, este es un fenómeno muy típico de las redes, que siempre estamos o están, no sé, no me voy a incluir porque pues yo no me paso el día en las redes, por Dios. Simplemente hay gente que sí lo hace, hay gente que se engancha tanto en las redes que se convierte en adicto al internet o a las redes, etcétera. Y no necesariamente son jóvenes. Yo creo que una causa importante también es el cambio en la forma en que los jóvenes se relacionan, en la forma en que nos relacionamos ahora, incluso algo que estoy seguro y soy testigo de que afecta también a muchos adultos cuyos hijos, jóvenes y más jóvenes o nietos, pues han decidido comunicarse de otra manera y los adultos mayores, como que vamos pasando a otro nivel, si llegamos a sentirnos relegados, que por cierto es muy duro que lo hagamos de esa manera,
que es otro tema y que hemos tratado aquí en el programa. O sea, cómo no sentirnos relegados de las nuevas generaciones porque ellos tienen otra manera de comunicarse. Y entonces muchas amistades de los jóvenes se desarrollan a través de las pantallas o de los teléfonos o de las tabletas o de los dispositivos, lo que limita muchísimo el contacto físico y que también siento que nos ha repercutido un poco a los demás, porque pues yo no sé cómo se comuniquen mis nietos con sus amigos. Bueno, tengo una idea, pero sí sé cómo se comunican conmigo y con nosotros, la familia, los adultos, pero las señales emocionales que ayudan a sentirse realmente acompañados, las conocen ellos y no las conoce uno. Uno quisiera a veces, y lo digo como abuelo, pero uno quisiera tener eh, la alegría, la simpatía, el carisma que se requiere para siempre comunicarse con un jovencito, con una jovencita y de repente no parecer como que, ay abuelo, ay apá, ay amá. O sea, como que, ¿cómo no quedar mal con un joven que tiene otra forma de comunicarse? Ahora, las interacciones digitales rápidas no reemplazan las conversaciones largas, importantes, cercanas, cálidas, porque pues no hay como las miradas compartidas, los silencios compartidos, el contacto visual. O sea, no hay como la relación física, presencial y real en un mundo físico, presencial y real, pero que ahora tiene mucho de mundo digital. No podemos evitarlo. Finalmente, ni tú ni yo hemos inventado esta generación Z, ni el mundo digitalizado, ni las redes sociales, ni el Internet, porque también influye la presión social y económica. En esto quiero hacer un pequeño paréntesis. Lo que yo he visto en algunos jovencitos que tanto su propia familia, lo cual no es una crítica, simplemente observamos de cómo a veces el problema no está en el joven o en la joven, el problema no está en la persona, sino en su entorno. Cómo tratamos a los jóvenes de la generación Z, cómo tratamos a los jóvenes, cómo tratamos a la gente con la que en teoría de entrada no estamos muy de acuerdo. Y fíjate cómo los expertos dicen que la generación Z enfrenta un escenario incierto. Las crisis climáticas, el aumento del costo de la vida. Muchos de ellos prefieren vivir en casa de sus padres y no por flojitos, no, la verdad es que debe quedar muy claro, sino porque las oportunidades de tener una casa propia, como la tuvimos muchos de nosotros, de crecer, de evolucionar, de tener siempre prosperidad en la vida de uno, como que ya no es tan fácil. Ahora hay mucha competencia académica, hay mucha competencia en los precios, en las rentas, en el costo de la vivienda, en los créditos y la inestabilidad laboral que viene precisamente de tener tanta gente compitiendo por lo mismo, por el mismo puesto, por el mismo trabajo. Y todo eso hay que estar conscientes de que genera ansiedad y la sensación de que cada persona debe rendir más, de que deben de ser más eficaces, que deben de ser más inteligentes por alguna razón y reinventarse constantemente. Ahora, imagínate que a esto le unimos que los padres o los mayores, los adultos que están en el entorno de un joven así, que no les ponen la suficiente atención, que no saben cómo hacerlo, porque también es muy prudente pensar que no se trata de que los padres tengan la culpa de no haber educado correctamente a los hijos de la nueva generación. Simplemente concientizarlos, como lo hemos estado tratando de hacer nosotros con los padres de estos jóvenes, concientizarlos de que hay que cambiar de la manera más urgente posible el código de comunicación entre los padres y los jóvenes, porque
un día me preguntó un padre de familia que si entonces, dado mi diagnóstico, ¿qué debo esperar? Me decía, ¿qué debo esperar? ¿Cómo me debo comunicar con mi hija? No hay una pauta, no hay un código de comunicación preciso, exacto y único para comunicarse con los hijos, sino más bien, no sé si estés de acuerdo conmigo, los mismos hijos nos van indicando, nos van enseñando con sus actitudes y sus reacciones cómo tratarlos. O sea, yo puedo ser muy experto en comunicación, a lo mejor puedo ir a tomar un curso para comunicarme con mis hijos, todo muy bien, todo muy padre, pero resulta que ese código o ese libro o esa guía o ese estudio no dice tu hijo es así porque mi hijo no lo puede definir nadie más que él mismo, y uno hace el intento por definir a cada uno de sus hijos. Y entonces la sensación de que cada persona, joven o no, debe rendir más o destacar, pues ese ritmo, ¿sabes? Me consta, agota y muchas veces empuja al aislamiento, y hay muchos jovencitos y jovencitas que prefieren aislarse a tener que rendir cuentas a todo el mundo que les pregunta por qué esto, por qué estás solo, por qué no te casas, por qué no has hecho esto, por qué pues simple y sencillamente porque no saben, porque no pueden, porque prefieren aislarse a tener que cargar con todo el peso de las obligaciones para las cuales no están preparados en muchos aspectos. Ahora, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir comentando acerca de lo que pues se opina, se dice sobre lo que debemos entender y de lo que debemos saber sobre la generación Z o la generación de los Zoomers. Bien, pues entonces, señoras y señores, dicho lo anterior, déjame ir a una breve pausa y luego regreso con muchísimo gusto. Déjame ver dónde ando, porque no, de repente como que se me pierde el rollo, el avión. Bueno, regreso, no se vayan. Uy, ¿qué hice? No, esto no es así. Déjame ver si estamos en lo correcto, porque de repente, pues sí, iba a decir se enreda la computadora, pero no, el que se enreda es uno, ¿no? Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces pretendemos conocer de muchas cosas. Si lo viéramos desde una perspectiva de autoridad, digamos paternal, en donde evidentemente los papás tienen muchos la figura de que el papá es el que manda, es el que tiene la autoridad, es una father figure que le llaman, pero no todo el tiempo es así. Hay quienes ejercen una mayor autoridad que el propio papá o la propia mamá o que ambos, pero que muchas veces también son los hijos mayores y que se imponen por alguna razón obvia
a los hijos más chicos, a los hermanitos más pequeños o a la gente menuda de la familia, que pues decimos van aprendiendo, y hasta lo decimos con ciertas frases que nos llenan así como que de estímulo o de una especie de autoorganización, donde decimos, pues tiene que aprender, está aprendiendo, está creciendo, como diciendo, no me preocupo porque el hecho de que la riegue tanto o que cometa tantos errores es muy típico de su edad. Pero sabes, creo que eso es un error, porque yo he platicado con jóvenes a los que les dicen ese tipo de cosas, y la pregunta honesta es, ¿y cómo te sientes cuando te tratan como si no supieras nada? Algunos de ellos lo lamentan muchísimo porque se sienten incomprendidos y evidentemente como que se aíslan, incluso no solamente del entorno familiar, sino también del entorno social. Se aíslan porque pues la gente los ve como menores o como subdesarrollados o como gente no pensante, pero sabes, nos podemos llevar una gran sorpresa cuando escuches tú a un jovencito de la generación Z entre los 15, 25 años, algo así, en donde tú dices, bueno, pues ¿cómo piensan estos muchachos? Pues te va a sorprender que piensan de una manera mucho más reformista, mucho más avanzada, mucho más consciente de su entorno, de lo que están viviendo, de cómo lo van a arreglar, cómo lo van a absorber, cómo lo van a administrar, etcétera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, si nos ponemos a pensar cómo los adolescentes son los que siempre tienen que estar aprendiendo, yo creo que todos, ¿no? Pero particularmente me llama la atención de cómo los adolescentes o la adolescencia es la única época en la que realmente aprendemos algo. Y si los adultos, los papás, los profesores, los amigos, no estamos dispuestos a enseñar justamente, como dice aquella frase sabia de que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y es cuando los jóvenes preguntan, cuando quieren saber, cuando a mí, te lo digo sinceramente, cómo me entusiasmaba muchísimo cuando mis hijos adolescentes en aquella época me preguntaban algo, mi opinión sobre esto, mi opinión sobre lo otro, o cómo leían muchísimo, porque es algo que uno agradece al universo enormemente, de cómo mis hijos desde muy pequeños leían y leían y leían, y hasta en inglés, y aprendieron inglés para leer, o sea, maravilloso. Pero no todo el tiempo lo hacen de propio iniciativa, sino que muchas veces pues hay que estarlos, como decía mi padre, hay que estar carrereando a esta gente para que se ponga a hacer algo, su palabra favorita, ¿no? Pero fíjate que en ese sentido, la pandemia, que pues muchos jovencitos aún eran unos pequeños niños, pero marcó profundamente a esta generación Z. Quienes eran adolescentes o jóvenes adultos durante este periodo vivieron etapas cruciales de desarrollo social, las cosas se relacionaban de otra manera, la gente, el mundo, las redes, el internet, todo. Y entonces quiero que te imagines cómo le hicieron los jóvenes de esta generación que no tenían otra opción más que quedarse encerrados en casa. Incluso a muchos de nosotros nos ha tocado. Durante la pandemia, me decía el otro día una persona, ¿qué estuviste haciendo los años de la pandemia? Y yo, para no tener que explicarle todas las angustias que uno pasó durante la pandemia, los descalabros, las quiebras económicas, para evitar toda esa historia, yo le dije, ¿qué estuve haciendo? Engordando. Y con eso se acabó la charla, porque muchas personas perdieron oportunidades de convivencia, sobre todo,
que antes se daban por naturales, las convivencias familiares, los paseos, las giras, los viajes, las peregrinaciones, o sea, incluso los funerales. Durante esa época que perdimos amigos, familiares y que no podíamos ir más que unos cuantos permitidos por las autoridades, que podíamos estar presentes para el despido, para el duelo, y que pues no eran masivos ni las misas, ni los sepelios, ni los funerales, ni los velorios. O sea, creo que la ansiedad y la depresión son cada vez más comunes en gente joven, y la relación entre estos trastornos y la soledad es como que de ida y vuelta, porque a veces nos tenemos que preguntar como especialistas, ¿por qué la gente puede llegar a sentirse sola? Bueno, vamos a ver finalmente los efectos de una soledad no deseada, de algo que tal vez los que, no sé si me atrevo a decir esto, pero los que más pagaron el pato por la pandemia y por el encierro, que fueron los jóvenes de esta generación Z. ¿Por qué? Pues no sé explicarte exactamente por qué, pero la soledad en sí misma no es negativa, sino qué hacemos con los efectos de la soledad. Eso es lo malo. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, vamos a ir rápidamente a la última pausa del programa de hoy, queridos amigos, en este lunes 24 de noviembre del 2025. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, como te decía, no es tan mala la soledad, no es tan malo el aislamiento que de repente tienen generación Z, generación Y, generación X, generación Boomers. O sea, yo creo que todos tenemos algún sitio en donde nos quedamos sufriendo o padeciendo la soledad, o cuando menos los efectos de la soledad, como decimos en un momento dado. Pero a veces el tiempo a solas permite que nos conozcamos mejor. Dentro de lo terapéutico de la soledad está en que descansamos del mundo, descansamos del ruido, del mundanal ruido, dicen los poetas. Pero cuando esa soledad se vuelve prolongada y no la elegimos, o sea, no hemos elegido estar solos ni sentirnos así, entonces tengo bien claro que los efectos pueden ser muy duros, pueden ser efectos incluso que pueden causar mayores problemas físicos, mentales, y que en el plano emocional precisamente aparecen sentimientos de vacío. Me consta que mucha gente padece de sentimientos de aislamiento, incluso de sentimientos en donde las personas se aíslan tanto que se desconectan del mundo. Y este caso muy particular es en el caso de los miembros de la generación Z para abajo, para arriba, bueno, anteriores a la generación Z. La autoestima se debilita, lo tengo bien claro. Surge la idea de que no es digno de pertenecer o de ser querido por los papás, por la familia, en este caso porque
a esta edad pues todavía se vive muchas veces con la familia. Muchos de esos jóvenes con los que he platicado se sienten realmente muy culpables por haber rebasado los límites, por no haber obedecido al pie de la letra las instrucciones o las órdenes de papá o mamá o de alguien. Y con el tiempo esto puede transformarse en ansiedad social y con el tiempo también se va transformando en una manera de ser muy seria, muy taciturno, como que no me atraen ciertas cosas. Yo he platicado con jóvenes que a pesar de su edad, muchos son muy jóvenes, pero aún así comprendiendo su juventud, pues no se interesan mucho por las relaciones, por el noviazgo, por el amor, por tener vida social. Y muchas veces con el tiempo esto se traduce en el miedo a interactuar. Yo creo que, sin temor a equivocarme, y si me equivoco pues lo acepto, pero muchas personas caen en el nivel inferior que se llama timidez o introversión. No porque la timidez sea algo inferior, no, sino me refiero a que de estar más o menos en un nivel estable, pues bajamos al nivel inferior, en donde sí tenemos un miedo a ser rechazados o a no saber cómo comportarnos frente a los demás, y entonces eso produce una filosofía personal de, pues, ¿para qué me relaciono si yo conmigo soy muy feliz y así estoy bien y no necesito de nadie, por ejemplo? Entonces, en la parte física, en el cuerpo también se sienten las consecuencias. Diversos estudios han demostrado que el aislamiento crónico aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés conocida, y puede alterar el sueño, la alimentación, la energía diaria. Y me extrañó mucho hace algunas semanas escuchar a un joven que no puede dormir como antes. Este chavo deberá tener unos 17, 18 años cuando mucho, y me extrañó, ¿cómo que no puedes dormir? Si, bueno, me acordé yo que por alguna razón, tal vez por la condición, por la situación que vivía durante mi adolescencia, pues había noches que no podía dormir absolutamente nada, pero eran situaciones muy difíciles, ¿no? Pero yo creo que esto incluso se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades a futuro. Claro, los jóvenes no piensan en enfermarse porque pues están jóvenes, pero todo eso se va como que acumulando y el deterioro cognitivo es progresivo. Y si ahora los jóvenes de la generación Z son muy listos, muy inteligentes, algunos de ellos tienden a ser muy preparados, pero pues al rato, como decimos, aunque se oiga muy adulto, pero pues el tiempo cobra la factura. Bueno, yo creo que esta es una forma de entender a los chavos y chavas de la generación Z. Hay que ayudarles poniendo límites en las redes sociales, buscar actividades fuera de lo digital, cuidar las relaciones que ya existen, no involucrarse con personas que les llevan a cometer tonterías o decisiones equivocadas. En fin, yo creo que lo más importante para los chicos de la generación Z es tener que quien los guíe sepa cómo guiar a esta generación, cómo entender a los Z, no los Zetas, sino a la generación Z, perdón. Es que se puede confundir tanto que, bueno. Señoras y señores, bueno, pues yo con esto concluyo. Creo que es el momento de pedirte que nos acompañes el próximo miércoles. Estaremos nuevamente en vivo. Esperamos que con un tema que sea de tu interés y que puedas incluso compartir este programa y que puedas... al rato vamos a subir el programa completo también a YouTube
para que busques en mi canal Gilberto Marín, puedas compartir, puedas suscribirte y aquí en Facebook mandar estrellitas y ya sabes, ¿para qué te digo si ya sabemos? Bueno, pues entonces esto ha sido todo por hoy, el tiempo se ha terminado, me queda muy claro que los voy a ver con muchísimo gusto el próximo miércoles, Dios mediante, y mientras tanto, sean felices, pero por favor, sean inmensamente felices. Chao. Tú eres la prisión y el prisionero, eres la celda y el carcelero, y también la libertad. Lo que rechazas, ambas cosas son reflejo de ti, y también